Hola, buenas noches. Disculpen la demora porque, bueno, aquí había una actividad antes de nosotros y tuvimos que atrasar un poquito la actividad, pero bueno, ya vamos a empezar. Con los que estamos. Con los que estamos se inicia. Bueno, hoy, al igual que ayer, ¿verdad? Venimos en representación de la Academia Meditati. Mi nombre es Raquel Gómez Rojas. Soy, al igual que Nati, que está aquí también, que fue la que dio la charla ayer. Somos las cofundadoras de Meditati, ¿verdad? Entonces, ya tenemos 3 años de trabajar con las chicas de Histeria, ¿verdad? Haciendo charlas, haciendo ponencias, talleres, etcétera, en el festival. Entonces hoy estamos pues también como parte del festival participando con ellas y apoyándolas y apoyando todo lo que ellas están haciendo y pues ellas a nosotras también de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pues felices de estar aquí. Eh, y como parte de la temática del festival, ¿verdad? Que el festival tiene esta temática sobre terror, sobre misterio, sobre las cosas así como terroríficas, paranormales y demás, que es un poco la temática a la que va Histeria, pues los temas que nosotras venimos a presentar pues van un poco dentro de esa línea, pero que tiene también un sabor un poco diferente, ¿verdad? Nati presenta un enfoque completamente al que les vamos a presentar hoy, ¿verdad? Al igual que Nati, yo soy historiadora del arte, ¿verdad? Trabajo en Meditati, trabajo en la UNED también como gestora cultural y curadora y profesora. Entonces, pues aquí estamos y les damos las gracias a los que están aquí, pues participando del día de hoy. Hoy vamos a hablar del folclore y el misterio según lo que para Latinoamérica implica la leyenda latinoamericana, ¿verdad? Es decir, cómo se manifiesta o cómo se gestiona o se gesta la leyenda en toda la región latinoamericana. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Pero principalmente qué simboliza, cómo nace, de dónde proviene, etcétera, ¿verdad? Una cosa importante es que en cualquier cultura que nosotros analicemos, no importa si es asiática, no importa si es latinoamericana, no importa si es europea, no importa, ¿verdad?, de dónde analicemos esa cultura, siempre nos vamos a encontrar leyendas, mitos, misterios, ¿verdad? Folclóricos que tienen mucho que ver con su cultura. Lo interesante de estas características o de estas nociones de mitología, de leyendas, de manifestaciones místicas, es que en cada región, ¿verdad? Tiene su propia particularidad, pero también tiene su propia gestación, ¿verdad? Proviene de muchas otras cosas. En el caso nuestro, ¿verdad? Que es algo que a mí me parece maravilloso de la cultura latinoamericana, es que la leyenda, ¿verdad? En toda nuestra región se alimenta, ¿verdad? De todas las subculturas que existen en Latinoamérica. Latinoamérica es una región multicultural, ¿verdad? Con una enorme diversidad de culturas, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, es que obviamente podemos hablar de la cultura, de las tres bases, ¿verdad? Que es la cultura prehispánica, ¿verdad? Nuestras culturas ancestrales, la cultura europea que provino por medio de la conquista y la cultura afrodescendiente, ¿verdad? Que proviene de todo lo que fue la traída de esclavos desde África. Pero después de la colonia, ¿verdad? Durante la colonia y demás, Latinoamérica se fue diversificando en culturas no solamente europeas, sino también asiáticas, ¿verdad? Con migraciones de población china, de población japonesa, de poblaciones de otros lugares de Asia, de población también, digamos, de Europa, de Europa del Norte, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Y ya si hablamos de globalización, pues también vamos a hablar de cultura estadounidense, canadiense, etcétera.
Entonces, la cultura latinoamericana se ha gestado a partir de muchísimas culturas y a raíz de eso, pues, su lenguaje del folclore, ¿verdad? A partir de ahí, pues, se diversifica muchísimo. Pero es importante también empezar desde la raíz, cómo nace, quiénes son, de dónde provienen, ¿verdad? Que también a veces uno dice la respuesta es muy fácil, pero ¿será tan fácil o simplemente es como, ah, sí, la cultura prehispánica, ah, sí, la cultura, ¿verdad? Pero hay que profundizar, ¿verdad? ¿Por qué, cómo y dónde, ¿verdad? ¿O qué importancia tuvo a partir de ahí? Entonces la idea de hoy es un poco rescatar esas esencias, ¿verdad? Esas esencias culturales. Disculpe, pero no estoy acostumbrada a usar el micrófono. Entonces a veces siento que me oigo y siento que no. No sé cómo ponerlo. Y además tiendo a gesticular mucho cuando doy algún taller o doy una clase o algo así. Entonces ya yo no sé cómo mover el micrófono, ¿verdad? No sé qué así. Perdón. Si ustedes me oyen, pues perfecto. Vamos a ver. Yo tengo una voz así como que, sí, es que, sí escuchan, sí, es que gesticulo demasiado, entonces ya me di cuenta que el micrófono va con mi mano y no se queda en mi boca, es como, no tiene ningún sentido lo que está sucediendo. Pero bueno, si me escuchan bien así a capela, entonces genial. Bueno, entonces como les decía, ya me siento libre. Como les decía, entonces la idea de la charla de hoy, ¿verdad? Es analizar y profundizar un poco de dónde provienen esas raíces, ¿verdad? Y cómo se van construyendo a partir de ahí, ¿verdad? Cómo las vamos visualizando nosotros dentro de esta cultura latinoamericana tan particular, tan peculiar, y cómo a partir de ese germen, ¿verdad? Nosotros tenemos un entretejido, ¿verdad? Folclórico, misterioso, mitológico, ¿verdad? Que se construye hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque una cosa que es importante rescatar es que el mito y la leyenda no murieron, no están muertas, simple y sencillamente evolucionaron con nosotros, ¿verdad? Entonces, algo que vamos a plantear aquí es lo importante de todo esto cuando analizamos este tipo de temas es generar una retroalimentación de ese tipo de temas, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Vamos a ver. Ah, em, primero que nada, una de las cosas importantes, aquí hay como un poco de todo, imágenes infantiles, porque también en alguna forma, ahora he visto que hay mucho libro infantil sobre leyendas, entonces por ahí va también un poco de que hablemos sobre eso, de que se relaciona cuando uno cuenta leyendas o cuando cuenta historias de terror, que es para las infancias, ¿verdad? Y olvidamos que nosotros también tenemos como esa gana de saber sobre esta temática, ¿verdad? Uno puede decir, yo soy muy escéptico, esas cosas no existen, esas son historias de señoras que le contaban a los niños para que se fueran a dormir, pero en realidad, en el fondo, todos tenemos curiosidad, todos queremos saber, todos queremos investigar, ¿verdad? Por más escépticos que seamos, siempre hay una semillita ahí, algo que nos dice, y será, alguien le dicen, ay, ahí asustan y se va, o sea, va a ir a la casa, va a ir al café, va a ir a buscar, ¿verdad? Si realmente asustan, ¿verdad? Es como, ah, yo fui, no me pasó nada, ¿verdad? ¿Y para qué fue si usted es escéptico, ¿verdad? Entonces siempre hay como ese hilito por dentro de que nos mueve a estar presentes o intentar estar presentes en este tipo de cosas. Una de las cosas interesantes de Latinoamérica es que no hay ninguna excusa o no hay ninguna, digamos, como uno que pueda trazar una fecha específica de que este tipo de cosas nacen, ¿verdad? Hay una frase que a mí me llama la atención, que no sé si la habrá dicho en serio, que Salvador Dalí dijo que él no iba a volver a México porque no soportaba ir a un país que fuera más surrealista que sus pinturas, ¿verdad? Y yo decía, es que México no es surrealista, es Latinoamérica, es el surrealista. Nosotros somos surrealistas, nuestra cultura es surrealista, ¿verdad? Estamos plagados de sueños, de imaginación, de creatividad, de colores, de formas. Una de las cosas interesantes es que nosotros estamos llenos de color, lleno de imágenes, ¿verdad? Nuestra cultura se plasma desde la imagen. A partir de ahí, nosotros empezamos a articular y procesar historias, ¿verdad? Pero la historia latinoamericana inicia desde la imagen, ¿verdad? Desde las paredes.
hasta hasta las imágenes en los templos mayas, aztecas, incas, aquí en Costa Rica, en los cabécares, los bribris, etcétera, todos han tenido imagen como narrativa, ¿verdad? Entonces, la imagen en Latinoamérica es fundamental, ¿verdad? Entonces, una cosa que tenemos que entender es que todo empieza desde la imagen y a partir de ahí, lenguaje escrito, lenguaje de la palabra, etcétera. Entonces, no hay ninguna excusa. Toda la cultura latinoamericana está basada en eso, ¿verdad? En lo más surrealista posible. Bueno, el surrealismo no lo inventó André Breton, lo inventamos nosotros. Decenas de aparecidos, ánimas en pena, monstruos, mutantes y otros seres sobrenaturales deambulan todavía hoy de aquí para allá, vivos gracias a eso que llaman la tradición oral, es decir, porque nos encanta un cuento. Una de las transmisiones más importantes de lo que es la leyenda y el mito es la narración oral. Eso no es exclusivo de Latinoamérica, pasa en todas las culturas, ¿verdad? A partir de las historias que nos cuentan, de lo que cuentan los antepasados, así se va construyendo un mito y luego una leyenda y luego, ¿verdad? Ya se asienta en la cultura general, ¿verdad? En todos nosotros. Una cosa importante es que el cuento, ¿verdad? No es simplemente una historia para dormir, ¿verdad? Que de hecho últimamente o digamos en la modernidad, en el siglo XX se ha entendido desde Disney, ¿verdad? Que los cuentos son para niños, ¿verdad? Pero en realidad los cuentos inician como una forma de educación para los adultos, ¿verdad? Tenía una intención educativa, ¿verdad? Y una educación en la cual servía como una forma de metáfora de lo que era bueno, de lo que era malo, ¿verdad? En la época medieval, ¿verdad? Los cuentos o las historias que se escribían en los libros, ¿verdad? O lo que se contaba oralmente, porque la mayoría de las personas no sabían escribir y leer, era para decir, vea, si usted tiene este comportamiento, ¿verdad? Del diablo se lo va a llevar, se va a condenar, va a ir al purgatorio, va a ir al infierno, ¿verdad? Esa era la forma en la cual, a partir del cuento o la narración de historias, a partir de la oralidad, la iglesia empezó a evangelizar, ¿verdad? De si usted hace esto, va a estar condenado, si usted hace esto para salvarse, entonces tiene que ir a confesarse, ¿verdad? Había una repercusión del acto, ¿verdad? Pero todo esto era a través de historias, ¿verdad? Es que tal persona fue y no sé, tomó mucho, fue a la iglesia tomado, entonces Dios se dio cuenta, entonces lo castigó y, ¿verdad? Si usted hace lo mismo, le va a pasar igual. O sea, toda esa narración, ¿verdad? Viene de muchísimo tiempo antes, ¿verdad? Fue un instrumento de la Edad Media, fue un instrumento del Renacimiento y es un instrumento hasta el día de hoy, ¿verdad? Que pasa y seguirá pasando. Yo les digo, yo soy mamá y lo aplico. Y se sigue aplicando y mi mamá nos lo sigue aplicando a nosotros. Así que eso es un método educativo funcional. La leyenda, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de dos temas importantes, ¿verdad? El mito como tal y la leyenda, ¿verdad? Hay una diferencia, pues, importante entre una y la otra, ¿verdad? Un mito es aquello que una cultura cree que es realidad, ¿verdad? Es decir, está fundado en una realidad, en algo que sucedió, en un acontecimiento real, ¿verdad? Que con el tiempo, con el pasar de los años, se fue transformando, fue agregándose cosas que posiblemente pueden sonar fantasiosas, ¿verdad? Etcétera, pero que son fundamentales para la construcción de una cultura. En el caso de la leyenda, ¿verdad? La leyenda tiene también esa posibilidad de haber sucedido en la vida real, es decir, de un acontecimiento real pero que va tomando además una narrativa total y completamente fantasiosa o sobrenatural, ¿verdad? El mito se queda mucho en la cuestión de la construcción de una cultura. La leyenda ya pasa a la cuestión sobrenatural, ¿verdad? Aquello que no podemos explicar. El mito explica cosas, ¿verdad? Cómo se construyó el cielo, cómo se construyó la montaña, cuál dios llegó y vino y partió una piedra y se formó un volcán, o sea, cosas así. En el caso de la leyenda son cosas sobrenaturales que no tienen explicación, ni por dioses, ni por acontecimientos naturales, simple y sencillamente suceden y no hay ninguna explicación.
¿verdad? Va mucho más allá de nuestro razonamiento lógico, digamos, es decir, de algo que no se puede explicar ni por la ciencia, ni por la fe, ni por ninguna de ese tipo de cosas. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Un mito puede llegar a ser una leyenda? Sí, ¿verdad? Pueden llegar al tiempo a transformarse en una leyenda, ¿verdad? Como por ejemplo los mitos fundacionales, que ahora los vamos a ver. Y hay una cuestión interesante, es que a veces la gente asume el mito como algo temporal, ¿verdad? Es decir, si yo les hablo de los mitos griegos, ¿verdad? Todo el mundo va a pensar de la fundación de Roma, por ejemplo, ¿verdad? O de la, no sé, de la guerra de los titanes, de que Zeus ganó y todo el asunto, ¿verdad? Pero es una temporalidad que uno dice, eso pasó hace mucho tiempo, hace miles de años, pero si yo les hablo de la leyenda, es algo atemporal, ¿verdad? Una leyenda se sigue perpetuando y sigue existiendo a través del tiempo, ¿verdad? Se sigue manifestando. Entonces, un mito tiene como un momento, un lugar, ¿verdad? Sucede en un espacio temporal, pero la leyenda no, ¿verdad? La leyenda se sigue dando, ¿verdad? Es algo vivo, es algo que se da. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, ¿verdad? Puede haber pasado hace 100 años a como puede pasar hoy, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. A mi tatarabuelo le salió la llorona allá en Cartago en un río y ya tal vez a mí de camino a mi casa me salga la llorona también. Es una cuestión total y completamente atemporal, ¿verdad? Y así se percibe, ¿verdad? Por la gente se percibe así, ¿verdad? Alguien puede vivir el mismo acontecimiento en dos tiempos diferentes, ¿verdad? Y lugares diferentes, así que lo dirían así como vive en un multiverso. En realidad, eh, em, en la gente que tiene esta inclinación, ¿verdad? Que tiene estudios paranormales, ¿verdad? Sobre esta cuestión de la ciencia paranormal, ellos hablan que los seres sobrenaturales, ¿verdad? Que son los protagonistas de las leyendas, viven en un espacio como un espacio vacío entre tiempo y espacio, ¿verdad? Es decir, ellos pueden traspasar el tiempo o eh, trasladarse de lugar, tiempos y momentos, ¿verdad? A como lo requieran. ¿Por qué? Porque no son seres de carne y hueso, ¿verdad? Son seres sobrenaturales, seres místicos, seres elementales, etcétera. Bueno, entonces, todos esos conceptos son importantes a la hora de ir entendiendo la diferencia o cómo se van construyendo las leyendas en ese aspecto. Una de las cosas es que eh, hay un momento importante o hay más bien un elemento fundamental para estar hablando de esto, ¿verdad? Los hermanos Grimm, por ejemplo, que fueron los grandes compiladores de leyendas e historias, ¿verdad? Especialmente digamos, de lo que es esa zona de Europa donde ellos vivían. Es importante porque ellos empiezan a rescatar estas cuestiones mitológicas y de leyendas de su cultura y la van recopilando y la escriben, ¿verdad? Antes la leyenda era vista como un rumor, ¿verdad? Como algo que te cuentan y simplemente pasó y listo. En el caso de los hermanos Grimm, ellos se dan cuenta que esta recopilación de narrativas y de historias es fundamental para la construcción de un folclore de un país, ¿verdad? Es una cuestión de identidad también. Entonces, en parte, ¿verdad? Lo que ellos hicieron fue abrir la puerta, ¿verdad? Para poder encontrar, ¿verdad? O para que otras personas encontraran esta narrativa dentro de sus propias culturas. Digamos que ellos fueron los que le dieron permiso a todo el mundo de decir, no, no, busquen leyendas, busquen mitos y escríbanos, construyan una identidad de una cultura a partir de ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque antes era más fácil de hablar de la tradición cultural a partir de la gastronomía, a partir de la lengua, a partir del arte, ¿verdad? Que es muy fácil de encontrar, ¿verdad? Bueno, la cerámica prehispánica, digamos, los objetos de oro, de plata, de jade, ¿verdad? Que están en museos, etcétera. Y nosotros podemos hablar de la cultura latinoamericana a partir de ahí, ¿verdad? De los objetos artísticos que estas culturas fabricaron. Pero al cuestión de la narración, ¿verdad? Más allá de textos, no sé,
científicos, ¿verdad? O históricos, también construyen una narrativa de una cultura, ¿verdad? ¿Qué son, qué hicieron, en qué creen, por qué lo creen, quiénes eran sus dioses, por qué se dividían en esa construcción, cuál razón tenían para creer en esto y esto no? Y a partir de ahí se enriquece muchísimo, ¿verdad? Del conocimiento cultural de ese espacio geográfico en específico, ¿verdad? Que al final de cuentas es en todas partes. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, a mucha gente, ¿verdad? Que tal vez está muy cercana al anime y a todo esto en Japón, entiende mejor cuando entiende las leyendas japonesas, ¿verdad? De dónde proviene la imagen en el anime. ¿De dónde proviene esa imagen? ¿Por qué es tan importante el zorro de siete colas? ¿Por qué es tan importante el mar? ¿Por qué es tan importante los monstruos? ¿Qué significan? ¿Por qué están ahí? Bueno, cuando empiezas a leer las leyendas japonesas, ¿verdad? De las más antiguas y empiezas a leer de dónde vienen y por qué y cuáles fueron los motivos, empiezas a entender, ¿verdad? Esa imagen tan fundamental para ellos, ¿verdad? De esas narraciones, esas historias, ¿verdad? Y son completamente modernas, ¿verdad? Por eso les digo, las leyendas no son temporales, las consumimos todavía. Entonces es ahí, digamos, donde a partir de los hermanos Grimm que hacen como toda esa apertura, ¿verdad? A esa complicidad de ir recopilando todas este tipo de narraciones, ellos lo que hacen es decir, esto importa, ¿verdad? Esto tenemos que leerlo y no solamente leerlo y verlo como algo fantasioso y ya, sino que también hay que analizarlo a partir de ahí, ¿verdad? Es hacer un proceso de antropología, ¿verdad? De historiografía, desde la historia del arte también, porque vamos a ver, son imágenes al fin de cuentas. Entonces, ahí es donde se empieza a recopilar toda esta información, ¿verdad? Pero entonces, si ya entendemos de dónde viene la leyenda, qué es el mito, cuáles son las características que se van fundando a partir de ahí, entonces, ¿cómo nos implica a nosotros? ¿Verdad? Ah, no sé por si. En el caso de Latinoamérica, pues obviamente hay que irnos muy atrás, ¿verdad? ¿Con quiénes? Pues obviamente con nuestros ancestros, ¿verdad? Nuestros ancestros prehispánicos. ¿Quiénes, qué creían ellos? ¿Verdad? Ahora, aquí hay algo importantísimo. En el caso eh, de las comunidades prehispánicas, de las culturas prehispánicas, hay una división importante. Están los mitos fundacionales y están las leyendas. Parece, digamos, interesante porque uno pensaría que uno analizaría la cultura prehispánica a partir solamente de los mitos, ¿verdad? Pero realmente, curiosamente, haciendo los análisis, nos damos cuenta que también habían leyendas, ¿verdad? Leyendas que ellos empezaron a contar como historias también que tenían una cierta, como un cierto mensaje, ¿verdad? Eso es algo también interesante. Una de las cosas importantes es que los que manejaban todo este lenguaje eran los chamanes. Los chamanes tenían un conocimiento ancestral bastante importante, no solamente en cuestiones de medicina natural, no solamente en cuestiones de ciencia y matemática y filosofía y otras cosas, sino también en lo que nosotros podemos llamar la construcción de una historia, de una narrativa de la historia de las culturas prehispánicas. En los chamanes vivía la historia, ellos la contaban, la revivían en los rituales, ¿verdad? Cuando se hacía un ritual, por ejemplo, un ritual grande que participaba toda la comunidad, cuando se hacía algún tipo de sacrificio, no era simplemente un antojo de los pueblos, ¿verdad? No es como en algunas veces se pinta, es como, ay, ¿qué hacemos hoy? Matamos a alguien, vale a la pirámide, llevamos a alguien, le sacamos el corazón y nos lo comemos todos. O sea, no, había una construcción histórica de la razón por la cual eso existía, ¿verdad? Y había una razón importante, una conmemoración de un acontecimiento fundacional que ¿quién tenía ese conocimiento? El chamán. Por eso él es que él o ella, porque también habían chamanes, realizaban los rituales, cómo se realizaban, por qué se realizaban, si había que participar a una persona o a todas, en qué fecha,
¿verdad? Porque eso es algo súper importante. Entonces, dentro del mundo de los chamanes, habían unos chamanes más especiales, por decirlo así, que son los nahuales. Los nahuales eran aquellos que por una cuestión total y completamente como una especie de poder, ¿verdad? Ellos eran alguien que nacía con esa condición, ¿verdad? Un chamán tenía que estudiar y podía estudiar durante muchos años, pero un nahual tenía que pasar por un proceso de conocimiento de la cuestión chamánica, pero también tenía una condición más especial, ¿verdad? Era algo que traía. Los nahuales eran los seres humanos, digamos, eran las personas que tenían la capacidad de transformarse en un animal. Ahora, esta no es una transformación mágica, ¿verdad? No es como un mago que se transforma en un animal, es una transformación ritual, ¿verdad? Es decir, no solamente es adquirir la forma del animal, sino sus poderes espirituales. Cuando un nahual se transforma en un águila, en un jaguar, en algún animal específico, en un búho, en una lechuza, etcétera, adquiere los elementos espirituales de ese animal, ¿verdad? Eso es lo que lo hace especial. No solamente se transforma y ya y puede volar o puede correr o puede, sino que además adquiere el poder espiritual. Para las culturas prehispánicas en esa época, los animales tenían una simbología muy especial, ¿verdad? Tenían, bueno, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, el sopilote rey era quien trasladaba o quien pasaba o quien llevaba a las personas muertas o fallecidas al inframundo, ¿verdad? Entonces, un nahual podía transformarse en sopilote rey, ¿verdad? ¿Para qué? Para adquirir un conocimiento místico, ¿verdad? Entonces, era una persona que se entendía como muy poderosa, ¿verdad? Entonces, el nahual además, al poderse transformar o tener esa condición de transformación, era quien te traía del mundo espiritual, ¿verdad? La información para los seres humanos, ¿verdad? Entonces, muchas de las narraciones de leyendas, de mitos, nacen a partir de que los nahuales trasladaban, escribían esas historias que fueron contadas por sus deidades y que él contaba a través de su experiencia. Entonces, una de las cosas importantes es que el nahual tenía una conexión directa con las divinidades. Era el único que podía conectar de esa forma tan directa. Los otros chamanes tenían una conexión espiritual, había el rito, había, ¿verdad? Alguna forma de hacerlo, pero la forma directa de tú a tú era por medio del nahual. Por eso es que era fundamental. En actualidad, pues hay una cierta transformación de la idea del nahual, porque ahora pues se divide también en los brujos, brujas y nahuales, ¿verdad? A los nahuales se les considera brujos en algunos lugares o brujas, ¿verdad? Que tienen esta condición de transformarse animales para hacer cosas malas, robarse niños y comérselos, pero en realidad es como vamos a ver, dentro del mundo místico, ¿verdad? No hay buenos ni malos, son seres, ¿verdad? Que funcionan o actúan dependiendo de su naturaleza. Su naturaleza no es mala ni buena, ellos actúan dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, esa es como una de las cosas importantes. Ahora, en el caso, digamos, por ejemplo, de los nahuales, ¿verdad? Que eran los que construían esa narración, los que traían esa información para poderla aplicar en la gente, ¿verdad? Especialmente el conocimiento medicinal, ¿verdad? Que era científico, que era fundamental. Eh, Ellos hablaban, digamos, por ejemplo, de algunas enfermedades míticas o místicas, más bien. Por ejemplo, ellos hablan de que habían personas que cuando morían, ¿verdad? Es como una especie de zombies. Cuando morían, si ellos no les sacaban el corazón, entonces ellos tenían un ritual de que ellos abrían el pecho, sacaban el corazón, ¿verdad? Para asegurarse de que estaba muerto, como una especie de autopsia, ¿verdad? De necropsia. Si no se hacía esto, la persona podía levantarse. Bueno, entonces lo que hacía era que la persona se levantaba y andaba vagando por el mundo, ¿verdad? Por las casas, por la ciudad, es muerto. Y este conocimiento se dio porque hay una leyenda, ¿verdad? Prehispánica que no se puede, bueno, es mesoamericana en realidad,
¿verdad? Viene desde los mayas, que dice que ellos se muere una persona, ¿verdad? La persona no permite, no le hacen el ritual propicio para sus ritos funerarios, lo entierran y al ver que su rito está incompleto, él cree que está vivo y se levanta y empieza a andar por toda la ciudad, ¿verdad? Una ciudad maya, a asustar a la gente, ¿verdad? Entonces, un chamán dándose cuenta de esta situación, ¿verdad? La única forma que encontró es buscarlo, ¿verdad? Donde él vagaba en las noches, ¿verdad? Asustando a las personas. em, para poderlo ritualizar y ya que se fuera a su tumba y descansara y no sé qué. Resulta que el chamán lo que hace es como cortarle la cabeza y él piensa, bueno, sin cabeza no puede caminar, ¿verdad? Pues resulta que no, él se levanta, ¿verdad? Como que el ritual no funciona porque ya debía funcionar cuando tenía que ser y él anda vagando sin cabeza. Entonces él va vagando sin cabeza por toda la ciudad maya asustando a la gente. Y por más que lo bendigan, por más que le echen lo que sea, hierba, lo que sea, ya él no tiene el descanso que tenía que tener porque no le hicieron el ritual en el momento adecuado. Entonces, eso es una leyenda prehispánica, bueno, que se diferencia, por ejemplo, de los mitos fundacionales, que ahora vamos a ver uno, por ejemplo. Ahora, todas estas historias se van a conocer, ¿verdad? Gracias a estos nahuales que empiezan a escribir, ¿verdad? Esta narración. Pero la narración prehispánica no era solamente escrita, sino también oral, ¿verdad? Que eso es algo importante, ¿verdad? Que también ayuda un poco al entendimiento de las culturas prehispánicas, ¿verdad? Que eran personas con un nivel, digamos, de educación bastante importante, sabían leer y escribir, ¿verdad? Que eso es algo interesante también. Ahora, en el caso de los ritos fundacionales o los mitos fundacionales, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, hablando de dioses, ¿verdad? ¿Qué son los mitos fundacionales? Bueno, los mitos fundacionales son todos aquellos mitos que nos hablan de la fundación de una comunidad, de un pueblo, de una cultura o de un imperio, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, del mito fundacional de los aztecas, de los mayas, de los incas, ¿verdad? O de la misma Roma, ¿verdad? Rómulo y Remo. Entonces, el mito fundacional es el mito aquel que nos cuenta la historia de cómo fue que nació una cultura. Hay muchos mitos fundacionales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, hay muchos protagonistas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es la Coatlicue, ¿verdad? Que es la representación de la vida y la muerte, ¿verdad? De la relación con la naturaleza, ¿verdad? Y es ese equilibrio digamos, del desarrollo de la vida de forma natural, ¿verdad? Una de las cosas que también es interesante es que la Coatlicue, así como muchas diosas fundacionales, o lo que también en otras culturas se conoce como pachas mamas o diosas madre, son las que tienen la posibilidad de crear y destruir. Bueno, entonces la Coatlicue podría formar acontecimientos naturales, ¿verdad? Terremotos, deslizamientos, etcétera, para destruir, ¿verdad? Y a partir de la destrucción, crear vida, ¿verdad? Es un ciclo, ¿verdad? Entonces la Coatlicue es uno de esos personajes mitológicos que nacen a partir de estos mitos. Este tipo de elementos fundacionales en algún momento también pueden convertirse en leyendas, ¿verdad? Que pueden tomar la forma de una mujer, ¿verdad? Que tiene el poder de crear y de destruir, etcétera, ¿verdad? Luego también están los mitos de creación, que una de las cosas importantes es que el mito fundacional y el mito de creación es diferente. El mito fundacional es el mito de la creación de la cultura, del imperio, lo que sea. Y el mito de creación es el mito de la creación de nosotros, de los seres humanos, de los animales y demás. Aquí no vamos a hablar de la Biblia, pero es más o menos, digamos que el Génesis. Según el mito de la creación, por ejemplo, ese es el de acá, el de Costa Rica. Según el mito de la creación de Siguá, Sibú pidió a los dueños de los animales que le ayudaran a construir su casa a cambio de las semillas de maíz, que son el origen de los indígenas. Entonces, eso es un mito fundacional, ¿verdad?
el mito de creación, es decir, cómo fuimos creados nosotros, ¿verdad? Cómo fuimos creados nuestros antepasados, ¿a partir de qué? Bueno, a partir de que Cibú, ¿verdad? Llega a un acuerdo, ¿verdad? Con los dueños, digamos, con los que tenían todo lo que eran los animales y demás, él quería una casa y les dice, bueno, ¿cómo hacemos? Fue una transacción. Ellos les dieron, él les dio las semillas del maíz y a partir del maíz nacimos los seres humanos, ¿verdad? Por eso nosotros somos hijos del maíz, igual que toda Latinoamérica. Pero en el caso de nosotros, esta es la historia. Entonces, también los mitos de creación son fundamentales para la construcción de una narración a través de la cultura. Ahora, a partir de ahí, empezamos a articular, digamos, o hacer la división de los seres míticos, ¿verdad? Y los seres espirituales, ¿verdad? Los seres míticos tienen una relación con la cuestión de las deidades, son dioses, son diosas, participaron en los mitos fundacionales y los mitos de creación. Y luego están, digamos, todo lo que son la parte de misteriosa, la parte, digamos, que no tienen explicación, lo sobrenatural, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ya empieza a tratarse como, bueno, ¿y esto cómo apareció? Bueno, ¿y esto quién lo hizo? Si no lo hicieron los dioses y no lo hicimos nosotros los seres humanos, no tiene una explicación lógica. Entonces, a partir de ahí se convierte en un fenómeno sobrenatural. Luego de ahí pasamos a la colonia. Aquí es donde las cosas empiezan a crecer, a enriquecerse con otras culturas, ¿verdad? Por supuesto, los relatos europeos, ¿verdad? Porque vamos a ver, podemos hablar de España propiamente, pero de España se construye además mitos y leyendas que provienen de otras partes, ¿verdad? Estamos hablando que vienen de una construcción cultural también, digamos, heterogénea. ¿Verdad? Es decir, España también se construye a partir de muchas historias y narrativas heterogéneas. Entonces, no estamos hablando solamente de una construcción española en sí misma, sino también de otras absorciones culturales que provienen o que vinieron a América Latina a través de España. ¿Verdad? Digamos que España funcionó como un canal, ¿verdad? Porque en algún momento en la colonia no solo venían españoles, ¿verdad? Venían portugueses y venían ingleses y venían franceses y venían de otros italianos, ¿verdad? Entonces, a través de ahí se abre un canal desde Europa hacia América Latina, ¿verdad? Esto fue un proceso, no fue una cosa de la noche a la mañana, por supuesto. Aquí vamos a encontrar entonces con Europa muchas conexiones, ¿verdad? Resulta que nos damos cuenta que Europa también tiene em, leyendas o seres sobrenaturales muy parecidos al nuestro. ¿Qué pasa entonces? Se fusionan, ¿verdad? Y a partir de esa fusión de esas dos culturas nacen leyendas, ¿verdad? Nacen leyendas que empiezan a tener un sentido también de educación, ¿verdad? De evangelización, pero también de orden, ¿verdad? De orden de las cosas, cómo se tenía que hacer el comportamiento. Es decir, era también una forma de regular la moral y la ética de la gente en esa época. ¿Verdad? Como les decía al principio, en la época medieval, ¿qué era lo que hacían? Bueno, a partir de esta narración o esta historia o esta leyenda que aconteció hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Evitar hacer lo mismo, ¿verdad? Lo interesante es que a partir de la colonia, con esas herencias tan fundamentales traídas desde allá, empieza también una forma de entender, ¿verdad? No solamente la historia cultural, sino también el comportamiento cultural, ¿verdad? ¿Qué nos hace a nosotros latinoamericanos? ¿Verdad? Cómo se comporta la gente dentro de una ciudad, dentro de una zona rural, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer si cometemos un error, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la leyenda también empieza a funcionar, ¿verdad? Como una organización dentro de la ciudad, de la comunidad, dentro de las iglesias, ¿verdad? Los primeros narradores de historias en América Latina fueron los frailes y los jesuitas, ¿verdad? Para que entendamos por dónde venía la información. Y luego, por supuesto, de las culturas afrodescendientes, ¿verdad? Que además ahí toman otro tamiz místico muy interesante, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar, aparte de un choque cultural muy denso, ¿verdad? Un choque espiritual también bastante fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí van a venir costumbres y tradiciones como el vudú, la santería, etcétera, que son
todavía conocimiento espiritual que todavía se practica, ¿verdad? En Cuba se practica la santería, que de hecho un día tuve esta discusión, yo es que la santería no es una creencia, es una religión, ¿verdad? No, es una religión. Que a algún católico no le guste no quiere decir que no exista, ¿verdad? Entonces se quedaron así, yo sí, o sea, usted va a una persona y usted le dice que practica en Cuba, y le va a decir, yo soy santero, voy a una iglesia santera, practico la santería, ¿verdad? Haití con el vudú, ¿verdad? El vudú también es una religión, ¿verdad? Con sus prácticas y rituales muy diferentes a los nuestros, pero lo es. Entonces, nos encontramos en América Latina con eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se come? Se mastica eso, también se funden ahí. Em, y bueno, esta construcción de relatos, ¿verdad? Empiezan a construir entonces una idea, una imagen, ¿verdad? De lo que es entonces la leyenda latinoamericana, ¿verdad? ¿Qué es la leyenda latinoamericana? ¿Cómo funciona? ¿A partir de qué? Antes de leerles historias, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se tocan de nuevo esta noche, en la víspera de Todos los Santos. ¿Verdad? Esto habla muchísimo de esta cultura, ¿verdad? Nuestra relación con la muerte. Una cosa interesante es que, por ejemplo, en la actualidad, algo que también yo hago, es que se ha retomado un poco esa celebración del Día de los Muertos. En México es algo fenomenal, es algo que se mantiene desde mucho tiempo antes, pero es algo latinoamericano. ¿Verdad? En toda Latinoamérica hay una colección o relación con la muerte muy interesante. ¿Verdad? De hecho, si nosotros escudriñamos, a veces yo digo que Costa Rica es un poco como una piedra densa, hay que raspar y raspar, pero en el fondo está. Porque, digamos, por ejemplo, en Costa Rica había una relación muy cercana con las ánimas. ¿Verdad? Tal vez no te hablaba muy directamente de la muerte, pero sí las ánimas. Es decir, yo me acuerdo de mis abuelas, o al menos mi abuela, encender la velita para las ánimas y el beso de las ánimas, ¿verdad? Y el 2 de octubre, ¿verdad? Del beso a los muertos y llevarles ofrendas, tal vez no como la celebración que nosotros conocemos en México, pero sí se hacía una celebración, la gente iba a los cementerios, llevaba regalos, yo me acuerdo que mi abuela hacía lo que aquí se llama el tamal mudo, para que es masa con un poquito de frijol, entonces la envolvía y ella llevaba la ofrenda. ¿Me explico? Entonces, era una relación interesante, pero principalmente con las ánimas. Esta cosa se hacía no como en México, que los difuntos llegaban a visitar, sino para que si la persona que había muerto familiar mía era una ánima, ¿verdad? Estaba en el purgatorio, ¿verdad? Llevara como esa ofrenda o ese regalo para reducir su tiempo en el purgatorio, ¿verdad? Eso era mucho lo que se creía acá en Costa Rica, o se cree, todavía hay gente que lo hace. Entonces, esa relación con la muerte es una de las cosas importantes. ¿Verdad? La muerte siempre ha significado para nosotros como cultura una gran pregunta, que uno dice, bueno, las religiones o los conocimientos espirituales, lo que ustedes crean o no crean, pueden responder esa pregunta a medias, porque no hay nadie que lo ha podido responder, es una cuestión de fe en realidad. ¿Verdad? Entonces siempre está esa gran pregunta, ¿y qué pasa cuando nos morimos? ¿Verdad? Estamos en un limbo, estamos en un lugar especial, así como Coco, que es una ciudad de gente muerta, ¿verdad? ¿O qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Entonces la muerte siempre va a estar relacionada con eso. La muerte es una figura muy presente dentro de la cultura latinoamericana y por supuesto dentro de la leyenda. ¿Verdad? Siempre va a estar la muerte. La muerte es como una forma no de castigo, sino de llamada de atención, ¿verdad? Es como, ok, hiciste esto, te moriste y no vas a descansar. La muerte no te va a no te va a permitir trascender. ¿A qué? A lo que sea, ¿verdad? Al cielo, a la ciudad de Coco, lo que sea, no sé, ¿verdad? Pero la muerte te deja ahí, ¿verdad? Es una advertencia, te lo advierte, ¿verdad? Entonces la muerte en Latinoamérica es un ser vivo. Ahora, no una persona, no un dios, ¿verdad? Porque eso es importante, no es una deidad. No es Dios, no es un arcángel, no es una deidad, es un ser elemental, ¿verdad? Es algo que existe, pero no es palpable, ¿verdad?
digamos que en esa esencia estaría el Dios mismo, digamos, pero Dios es un ser superpoderoso, ¿verdad? En ese sentido, es un ser fundacional. La muerte no, la muerte es un ser elemental que cumple un deber, ¿verdad? Como el sopilote rey, ¿verdad? Tiene esa, sopilote rey decidiría en este caso quién pasa y quién no, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Aquí yo les voy a narrar unas leyendas que me parecen importantes y las vamos a ir analizando. Son de diferentes lugares de Latinoamérica, no solo costarricenses. Dice, la pelota cayó fuera del convento, fiesta de brincos y rebrincos de corderillo en libertad, y dando su salto inusitado, abrióse como por encanto en forma de sombrero negro sobre la cabeza del niño, que corría tras ella. Era el sombrero del demonio. Era el sombrero del sombrerón, según lo cuenta el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias en su libro Leyendas de Guatemala, en el que narra varias historias de origen maya de su país natal. Resulta que el sombrerón era, era, tenía una raíz maya y se transforma en la colonia en una leyenda. Era el demonio toma la forma de un sombrero. Entonces, si el sombrerón, o si ese sombrero se da cuenta que alguien está haciendo una travesura o algo malo, se te pone en la cabeza, se abre y te lleva. Bueno, eso es como capturada por el demonio. Entonces, esta leyenda cuenta la historia de un niño que tira una bola en un convento, pegándola en la puerta del convento, haciendo escándalo, era en un lugar sagrado, y la bola se le devuelve, se le pone en la cabeza, se abre y es el sombrerón. Aquí también hay una cosa interesante, no solamente sobre la muerte, que es esa advertencia que les decía, sino la lucha de dos poderes importantes, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Siempre van a haber dos cosas interesantes. ¿Quién es el que te castiga? El que te castiga no es Dios, es el diablo, ¿verdad? ¿Por qué te castiga el diablo? Porque estás actuando de forma mala o negativa o inapropiada, ¿verdad? Dios te compensa. ¿Cómo te compensa? Dejándole a la muerte que te mantenga en ese limbo, ¿verdad? Cumpliendo un castigo hasta que ya ese castigo pase, puedes trascender, ¿verdad? Entonces, siempre la leyenda cuenta esta lucha entre dos poderes, el bien y el mal, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo de la historia? ¿Verdad? El respeto a los espacios sagrados, ¿verdad? Que no solamente es una cuestión católica o cristiana, sino también de las creencias religiosas. Es decir, la agresión a un espacio sagrado tiene un castigo, ¿verdad? Un castigo no solo físico, sino espiritual también. El tío, esta es una que me llama muchísimo la atención. El tío es una criatura de las minas, a veces representaba mitad animal, mitad cabra. Le ofrece a quienes trabajan en estos mundos oscuros y peligrosos la ruina o la desgracia. Todo depende si se le ofrece, si se le hacen las ofrendas de rigor. Eso que ustedes ven es el tío. Esto es una creencia, una leyenda boliviana, bueno, de la zona, digamos, de esa zona, digamos, de los Andes, es como de las minas, ¿verdad? Bolivia, toda esa zona. Y ellos hacen como una especie de muñeco, ¿verdad? Con forma de persona y cabra, ¿verdad? Antes, en las épocas coloniales, los indígenas lo hacían con huesos, ¿verdad? Huesos de animales, ¿verdad? Esta época no, esta época se hace con ramas y palos y demás. Hasta el día de hoy, si usted va a una mina en estos lugares, va a encontrar en la entrada de la mina al tío. Y antes de entrar a la mina, usted tiene que dejar una ofrenda. O sea, hasta el día de hoy, digamos, esta fotografía que yo les puse es de una mina de hace un año, ¿verdad? De hecho, a mí me llama la atención porque tiene pantalones jeans, ¿verdad? Son jeans los que tiene puestos. Em, y es algo bastante interesante porque en realidad no es él el guardián, digamos, sino que dentro de las minas o de las cuevas, ¿verdad? Según bueno, las creencias de las culturas latinoamericanas prehispánicas, habitaban seres elementales, ¿verdad? Así como en toda la naturaleza, ¿verdad? Que cuidaban esos espacios.
¿Por qué? Porque las cuevas eran también centros de ritual, de conocimiento y demás. Entonces, para entrar a una cueva o cualquier lugar había que pedirle permiso al ser elemental que cuidaba ese espacio. En el caso de las cuevas, ¿verdad? En el caso de las minas, es el tío. Entonces, los mineros, ¿verdad? Antes de entrar, le dejan la ofrenda, le piden permiso y siguen trabajando, ¿verdad? De hecho, cuando eso no pasa, según lo que leía, es muy interesante. Si alguien entra y no pide permiso, no trabajan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a pensar que el ser elemental va a propiciar accidentes, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es importante para ellos, ¿verdad? De poder pedir permiso al ser elemental para poder entrar. Primero que nada, porque aparte que estás entrando posiblemente a un espacio sagrado, ¿verdad? Como una cueva, sino también estás cometiendo una agresión a la naturaleza, ¿verdad? ¿Quién es el ser elemental más importante de la cultura latinoamericana? La naturaleza en sí, ¿verdad? Toda agresión a la naturaleza también corresponde a un castigo, pero en este caso no es un castigo divino, es un castigo de la naturaleza como tal, ¿verdad? Ahí quien te castiga no es Dios, sino es la Pachamama, la Coatlicue. Esa es una leyenda costarricense, ¿verdad? El Cadejo, que en realidad no es costarricense, digamos que ninguna leyenda pues es propiamente de cada país, no es como que uno las pueda, como les decía, la leyenda no tiene esa temporal, ¿verdad? No tiene espacio, no tiene tiempo, ¿verdad? Entonces no podemos hablar, es que esta es costarricense y esta es panameña y esta es, ¿verdad? Posiblemente se narran más en ciertas localidades que en otras. El Cadejo es una leyenda que cuenta mucho acá en Costa Rica, pero es una leyenda que también se cuenta en Panamá, en Nicaragua y bueno, en toda Centroamérica, pero también en Colombia y algunos países de Sudamérica, con ciertas diferenciaciones. Por ejemplo, en Sudamérica hay Cadejo negro y Cadejo blanco. El Cadejo blanco es un protector y el Cadejo negro es el que te hace cometer, digamos, cosas malas. Aquí, pues no, aquí el Cadejo, ¿verdad? Es un perro endemoniado que fue castigado por alguna razón, que avisa de su presencia con el ruido de las cadenas, es decir, la persona siempre se va a dar cuenta que ahí está, y a pesar de su inquietante aspecto, colmillos enormes, pelo hirsuto, es decir, erizado, ojos inyectados en sangre, em, se encarga de que los borrachos lleguen sanos y salvos a su casa, protegiéndolo de seres naturales que sí tienen muy mala intención. Curiosamente, el cadejo es un ser elemental que protege, a pesar de su aspecto negativo. Esto tampoco es nuevo, ¿verdad? Muchas veces los seres protectores tienen o asumen una apariencia espeluznante, monstruosa, ¿verdad? Porque tienen que enfrentar a seres también elementales negativos o demonios o como sea, igual monstruosos. Esto es como una medición de fuerzas, ¿verdad? Digamos, ese aspecto les da como cierto potencial de la lucha contra esa parte mala o negativa. Em, que eso lo vamos a encontrar en muchos espacios, por ejemplo, en las catedrales, ¿verdad? Que son las gárgolas. Las gárgolas son protectores, pero son monstruos en realidad. Entonces, con el cadejos pasa igual. Es un ser protector, pero da miedo, ¿verdad? Es decir, imagínense uno de fiesta y toparse semejante bicho y que te tenga que acompañar a tu casa. Yo no, pues, eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que existe, porque no entiendo cómo hay gente que llega a su casa sana y salva después de la fiesta que se pegaron. O sea, no es normal, pero en fin. Luego también hay una diferenciación entre otros seres elementales, ¿verdad? Están estas cuestiones místicas, pero también están seres elementales que son protectores de la naturaleza, como en el caso del tío, ¿verdad? Que son duendes, chaneques y seres naturales. Entre esos, bueno, los duendes y chaneques son seres que cuidan y protegen la montaña, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a la montaña, se supone que uno tiene que dejar una ofrenda, que por lo general son dulces, para confites y cosas así, y pedir permiso para estar ahí, ¿verdad? Los duendes, hay una interesante discusión que si son buenos, que si son malos, que si llaman niños, era lo que les decía, no son buenos ni malos, son seres elementales. Les gustan los niños, no para comérselos, sino para jugar con ellos, porque al fin de cuentas ellos ven a los niños como seres iguales, por su tamaño, por su forma, por su curiosidad, ¿verdad? Porque los duendes o chaneques son seres curiosos, juguetones y traviesos,
¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si usted insulta a un chaneque o a un duende, ¿verdad? Eh, te hacen travesuras, te molestan, te pierden cosas, ¿verdad? Es esta típica como el duende de la casa me perdió tal cosa, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo me acuerdo de mi abuela que decía también como estos conocimientos ancestrales, que cuando uno no encontraba algo, ¿verdad? Y ya la mamá no tenía el poder suficiente para encontrarlo, entonces que mi abuela decía, póngale un confite, déjele una ofrenda, póngale un confite o una cosita dulce, una galleta y aparece. Bueno, entonces es como una de las cosas que también va en esa narrativa de la leyenda, ¿verdad? Eh, pero bueno, muchas veces puse confites y no apareció nada, pero en fin, puede que sí. Otras de las seres elementales importantes que han transformado o que por dicha han transformado esa visión en Latinoamérica especialmente, y yo creo que en todo el mundo, es la bruja. La bruja ha pasado de ser el ser místico, malo, negativo, vengativo, ¿verdad? Relacionado con la maldad y con el demonio, a convertirse nuevamente en esa mujer de conocimiento, ¿verdad? Es una transformación que ha sucedido muy recientemente, que realmente por dicha, porque es una reivindicación del conocimiento ancestral de la mujer latinoamericana, ¿verdad? El conocimiento de la medicina, digamos, las mejores parteras de Latinoamérica eran médicas naturales, ¿verdad? De hecho, la, la, todo lo que fue, digamos, los partos, todos los que son los especialistas, obstetras y todo esto, fueron educados por parteras. O sea, las primeras maestras de estos médicos fueron parteras, parteras y en su mayoría de origen nativo, originario, ¿verdad? Entonces, esa reivindicación del conocimiento sobre la bruja, ¿verdad? Es un reconocimiento de que la bruja no es alguien malo, sino que es aquella persona o aquella mujer especialmente que tiene un conocimiento sobre una ciencia, para una ciencia natural en este caso. Ahora, ¿por qué se consideran seres elementales? Porque a pesar de que uno podría decir, bueno, son personas, pero el conocimiento que adquieren son místico en algún sentido, ¿verdad? Porque es un conocimiento que proviene de la naturaleza como tal. El misterio de dónde está, en cómo adquieren ese conocimiento, ¿verdad? Es una ciencia completamente alejada del método científico, ¿verdad? De esta estructura, sino que es un conocimiento adquirido a través de sus propias ancestras. ¿Qué funciona, por qué funciona, cómo se hace? De hecho, hace unos días estuve viendo una partera maya, ¿verdad? Que es guatemalteca, que ella hablaba que estaba en un parto muy complicado en una casa y le dice a la muchacha, ¿usted qué creencia tiene? No, no sé qué. Le dice, bueno, pídale a sus ancestras que le ayuden con el parto, ¿verdad? Entonces, ella hizo una oración con sus ancestras y el parto se dio, ¿verdad? Entonces ella decía, la conexión con tu cuerpo, algo que te calme. Yo no le digo a usted que cree en Dios, bueno, rece un Ave María, rece la María, rece lo que usted crea. Y ese conocimiento, digamos, de cómo calmar, qué dar, en qué dosis, cómo hacerlo, esa cuestión también de sobrellevar ciertas, de canalizar emociones, ¿verdad? Etcétera. Es un conocimiento que se va adquiriendo a partir del conocimiento ancestral. Entonces, bueno, la bruja también es considerada dentro del mundo este de las leyendas y los mitos como un ser elemental. Yo les traje un caso de análisis que a mí me parece muy interesante porque hay muchas, bueno, como les decía, las leyendas no tienen espacio geográfico ni nada de esto, pero una de las leyendas más difundidas en toda Latinoamérica que ha hecho películas, ha hecho series, ha hecho libros, o sea, hay demasiado sobre esta, es La Llorona. O sea, ustedes pueden ir desde México hasta el Río de la Plata y van a hablar de La Llorona, siempre. ¿Verdad? Igual hay algunos que dicen que los mató, que se los mataron, que si los tiraron, que si anda de blanco, que si, ¿verdad? Que si grita, que si llora, que si esto, pero en realidad la Llorona es la leyenda más expandida en toda Latinoamérica, ¿verdad? Em, hay las variaciones van desde que ella mató a los hijos, que fue un accidente, que fue una forma de ocultar algún tipo de situación errónea. Acuérdense que estamos hablando aquí de la moral y demás.
Una cosa interesante que leí, digamos, en todo este constructo de esta charla fue que la Llorona es el símbolo de una circunstancia muy común en la época colonial en toda Latinoamérica, que era la procreación de un hijo, ¿verdad? Por medio de tu dueño, ¿verdad? En ese momento, si eras esclava o si eras una persona afrodescendiente, tu cuerpo le pertenecía pues a tu dueño. Si eras una mujer indígena o mestiza, ¿verdad? A pesar de que no eras esclava, ¿verdad? Era servidumbre, ¿verdad? Siempre había un poder a través sobre vos en ese sentido. Entonces era sumamente común que las mujeres que trabajaban en haciendas o trabajaban como servidumbre, ya fueran en su mayoría eran indígenas o afrodescendientes, obviamente tenían hijos de su patrón, ¿verdad? Había una cuestión interesante, porque esto no era correcto, ¿verdad? Es decir, se tapaba de alguna forma, en su mayoría, a ellas las cansaban con el tal por cual que les pasara al frente, ¿verdad? Es decir, como, está embarazada, pasó le gustó, le cerró el ojo y tome, cásese, ¿verdad? Sabiendo que el bebé era de su patrón. Algunas no topaban con tanta suerte, ¿verdad? Muchas muy jóvenes además, que no había cómo disimular la situación. Entonces, el nivel de infanticidio cometido por los patrones en ese sentido era muy alto, ¿verdad? Es decir, una mujer quedaba embarazada, se tomaba la criatura y se desaparecía. O se regalaba, o se moría, o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, el acontecimiento como tal que narra la historia de la leyenda no es un acontecimiento fantasioso, era algo muy común que pasaba, ¿verdad? De que estas mujeres sufrían de toda cosa de señalamientos y el castigo que ella sufre por lo que eso pasó, ¿verdad? Es un castigo que muchas vivían en la vida real, ¿verdad? Eran sacadas de su comunidad, eran marginadas, se les hacían juicios públicos y demás. Entonces, una de las teorías que existe que para mí me parece muy interesante es que la Llorona es tan difundida en Latinoamérica porque mínimo a una mujer en todas las familias pasó por eso, ¿verdad? O, ¿verdad? O el hijo, si el hijo nacía blanco y bonito, capaz y se lo dejaba el patrón, ¿verdad? Entonces, hasta ese tipo de cosas pasaba. Al ser un acontecimiento muy común, ¿verdad? La leyenda de la Llorona se convirtió como una advertencia. ¿A quiénes? A las chicas, ¿verdad? A las mujeres que trabajaban en la servidumbre, que eso podía pasar. ¿Y qué pasaba o qué les pasaba a ellas si eso acontecía? También, bueno, los abortos también que se daban por eso, o sea, eran acontecimientos comunes. Entonces, esa es una de las razones o teorías que existen del por qué La Llorona es una de las leyendas más importantes de América Latina, ¿verdad? Y ha generado tanta especulación, todo el mundo lo ha visto, o la ha escuchado, o lo que fuera, la ha leído mínimo en una película de estas que hasta ya le hicieron una película relacionada con el conjuro, que nada que ver, pero bueno, ahí se lo hicieron, ¿verdad? Entonces, esas son cosas o elementos interesantes, ¿verdad? Donde las leyendas no solamente cuentan historias de seres elementales, sino de personas, ¿verdad? Que sufrieron un acontecimiento real y con el paso del tiempo se convirtió en leyenda hasta el día de hoy, ¿verdad? Una de las cosas interesantes, ¿verdad? Es cómo este acontecimiento marca de una forma tan grande a la cultura en sí. ¿Verdad? Es decir, para que algo como eso marque a nivel cultural de forma tan general, es porque fue una marca bastante profunda, ¿verdad? O sea, nos pasa y nos pasó, nos pasa y nos pasará. Esperemos que nos pase tanto tiempo de que nos deje de pasar, pero en fin. Entonces, eso sigue siendo un acontecimiento por la cual La Llorona sigue siendo una leyenda viva para América Latina. Ahora, bueno, esa es otra imagen de la leyenda. Y yo les traigo otro par de Costa Rica, ¿verdad? Que este me pareció interesante porque no lo conocía tanto, ¿verdad? Un colono español de nombre Pedro
apodado el Malo. Yo tenía otra idea de esto. Una persona cruel con los indígenas y en general incrédulo de la religión, quien habría intentado entrar con su yunta de bueyes y su carreta a la iglesia de su pueblo el día de San Isidro Labrador, o sea, cosa que era terrible en esa época, y festividad en la cual se bendecían las carretas y los animales, cosa que se hace todavía. Los bueyes, a pesar de los azotes de su amo, se habrían resistido a obedecer, razón por la cual el cura de la población habría maldecido a Pedro y a su carreta, condenándolos a andar por toda la eternidad, causando espanto por donde quieran que pasaran, pero salvando a los bueyes que habrían resistido. ¿Verdad? Como les decía, ¿verdad? El, el, el castigo, ¿verdad? Por hacer algo indebido. En este caso, pues la carreta sin bueyes. También yo recuerdo en Cartago, ¿verdad? Estar en alguna comunidad rural que todavía es así como cierre la puerta, no salga, porque ya a partir de las 12, 11 de la noche sale la carreta sin bueyes. Y por supuesto la cegua, ¿verdad? Que la cegua también es una leyenda costarricense muy conocida, ¿verdad? Que en este caso castigaba a los hombres que andaban ahí viendo faldas, ¿verdad? Y que no solamente se cuenta en Costa Rica, sino también en todo Centroamérica, ¿verdad? Que son como estas historias, ¿verdad? Masticas y demás. Y bueno, ya con esto, pues yo cierro. En el caso, digamos, de este tipo de, de conocimientos, de elementos culturales que provienen a través del mito y la leyenda, en este caso principalmente de las leyendas, hay una cuestión importante que es lo que les decía al principio, la leyenda en sí no muere, ¿verdad? A veces uno dice, no, es que ahora como alguien va a hablar sobre este tema y tal cual, pero la leyenda en realidad se transforma, evoluciona, ¿verdad? ¿A qué evoluciona? ¿Cuáles son las leyendas actuales? ¿Verdad? ¿Cuáles son las leyendas modernas o contemporáneas? ¿Verdad? ¿A cuáles seres elementales todavía nosotros creemos que están ahí? ¿Verdad? ¿Cuánta gente sigue pensando que la Llorona está ahí? ¿Verdad? Ahora, hay una cuestión interesante, ¿verdad? En la actualidad a nosotros nos llaman a ser más escépticos que creyentes, ¿verdad? Pero en realidad, al tener esa semilla ahí, ¿verdad? De que si fue, si no fue, si existe o no existe, se sigue construyendo la leyenda como tal, ¿verdad? Es decir, nosotros con esa intención de conocer, de saber, de curiosidad, seguimos perpetuando este tipo de conocimientos o este tipo de cosas, ¿verdad? No hay más, el escéptico es la persona más fácil de convencer, en realidad. ¿Verdad? Es decir, es el que está abierto a las posibilidades. Una persona que va a algún lugar sin esperar nada, no le pasa nada. Un escéptico que va a esperándolo todo con tal de responder a esa negatividad de que eso no existe, a la que le está más abierto a las posibilidades de que le sucedan cosas. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les venía a exponer hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios, ¿qué les parece? Yo no muero, yo les prometo que no les mando ningún bicho para la casa. Que no los persiga nada. De la dama de blanco, ¿sabes algo? No, la dama de blanco es una leyenda de acá. Cuéntame. Ujú, Ya ahorita no tengo el de literatura, lo que pasa es que puede que tenga el libro en la porque ujú. está bastante extendida, con muchas variantes. Sí, pero funciona más como un cuento. Más como que, Aquí es sí. folclore, pero que ya en realidad es más como algo que se lee. Y sale que es más importante. Sí, ya tiene una historia pues ahí más construida, digamos, no tanto de la cuestión oral que posiblemente sí tenga, ¿verdad? Que sino que ya se transforma en un personaje de un acontecimiento más específico, pues. Los destacaste mucho a los nahuales. Ujú, Son muy importantes, ¿no? ujú. Sí,
Es que, vamos a ver, dentro de lo que... ¿Alguna de las formas que tomaban eran más importantes que otras? Sí, depende del animal. Por ejemplo, la forma más importante que un nahual podía adquirir era el jaguar, ¿verdad? Que el jaguar es el ser natural que tiene esa conexión con la naturaleza y con el mundo espiritual de forma más importante. El jaguar tiene esta representación del conocimiento, del poder, de la magia, de lo místico, ¿verdad? Básicamente la representación del Dios máximo, ¿verdad? En el caso de nosotros de Cibú, pero, ¿verdad? Es como el canal más directo hacia ahí, hacia esa deidad. Además que por medio del jaguar se adquiere el conocimiento científico, ¿verdad? Ujú. Entonces, digamos que sí, dependiendo del nahual y el conocimiento que tuviera o digamos, de la práctica que hubiera logrado desarrollar, ¿verdad? Y todos los conocimientos adquiridos, su forma digamos, más poderosa en ese sentido era el jaguar como tal. Ujú. Los hombres lobos. Los hombres lobos, digamos, en América Latina, el hombre lobo como tal, ¿verdad? Que sería como la licantropía, ¿verdad? En ese sentido no existe. ¿Por qué? Porque en América Latina, desde México, bueno, partes de México hasta acá, no hay lobos, pero sí podemos hablar del coyote, ¿verdad? El coyote es, digamos, el animal más cercano a lo que O sea, podría en ser. Costa Rica En no Costa Rica o en América Latina no hay licantropía. La licantropía es una leyenda que surge en los Países Bajos y todas estas zonas, digamos, ¿verdad? Que es esta historia de la transformación del hombre lobo y demás. Primero que nada, porque no es un animal nativo, ¿verdad? Nuestro no es un animal nativo, ¿verdad? Es un animal que es nativo de América del Norte. Entonces nosotros no tenemos una leyenda sobre eso. El conocimiento sobre la licantropía en América Latina ha venido a través de las herencias europeas. Ujú. ¿Qué relación, si es que tiene, porque igual no tiene los nahuales con las figuras totémicas? Em, son las la, digamos que el tótem es una figura construida en cualquier tipo de material, puede ser en barro, puede ser en madera, puede ser es una otras figura cosas. física. Es una figura física. En el caso, digamos, del tótem, el tótem es un objeto, ¿verdad? Que adquiere, digamos, cierto significado espiritual. En el caso de las naciones nativas norteamericanas, el tótem, digamos, es esta estructura de madera que tiene como formas de colores y demás. En el caso de América Latina, generalmente estos tótems son construidos en barro, ¿verdad? En arcilla. En ese sentido, pues digamos que es como una vasija que contiene, digamos, a este ser espiritual. En el caso del Nahual no, ¿verdad? Él mismo, su ser, es el que posee el conocimiento y la capacidad de transformación, no necesita estar con él. No, yo me gustaría más a la relación de que a ciertas familias o ciertos grupos, Sí, ajá, el tótem, por ejemplo, si mi tótem es el oso, no voy a coger para gastar nunca otros, ¿no? sí, exacto. Porque es como toda la familia, ¿no? Sí, en América Latina, digamos, ese animal totémico, ¿verdad? También está muy presente. Tal vez no funciona igual como los nativos norteamericanos, ¿verdad? Que tienen como todo este emblema del animal totémico tan directamente relacionado, pero cada náhuatl o cada chamán en realidad, porque esto no es exclusivo del náhuatl, sino de los chamanes en general, ellos sí tienen un ser elemental que los guía, ¿verdad? Es que sería en ese caso su animal totémico. El animal totémico lo vamos a ver, digamos, en sus pectorales o en los pendientes que usaban, ¿verdad? Que puede ser desde la rana, el murciélago, serpientes, buitres, águilas, búhos o lechuzas, ¿verdad? Coyotes, jaguares, etcétera, ¿verdad? Entonces el animal totémico de cada chamán es como el que le ayuda a ese proceso de transformación o digamos, en el caso de los nahuales, el que generalmente es como quien se transforman, ¿no? En el caso de los otros chamanes, es el que les permite, ¿verdad?, entrar dentro de la conexión espiritual, ¿verdad? Es con quien encuentran esa forma de conexión. Y eso, como hacían, tenían que descubrirlo ellos. ¿Cuál era Sí, era un descubrimiento de proceso de conocimiento, ¿verdad?
que se va adquiriendo con el tiempo. Recuerden que el proceso de formación de un chamán es desde la infancia, ¿verdad? Es decir, eso es un conocimiento heredado. Generalmente eran familias que se dedicaban a todo esto. Cada persona encontraba su animal totémico dependiendo del conocimiento que fuera adquiriendo a través de su proceso de formación. Y si no es, o sea, si había posibilidad de que no fuera de familia y de Así. adoptar. o- Sí, digamos, digamos, en las comunidades prehispánicas, generalmente, ¿verdad? Se entendía que en cierto tipo de nacimientos había alguien que nacía con el don de ser chamán, entonces se le educaba, ¿verdad? Generalmente estas personas que nacían con ese don eran los nahuales, ¿verdad? Que nacían de repente con ese don especial, digamos, entonces a partir de ahí se les daba como ese seguimiento. Así como había personas que venían de una familia chamanes y no adquirían ningún don, ¿verdad? Más bien no tenían esa capacidad, digamos. Entonces ellos sabían cómo diferenciar, tampoco era una cuestión obligatoria, sino que más bien trataban de que no fuera obligatoria, sino que la persona asumiera esa responsabilidad también. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? Y ahí hay casos de remixes. Quiero decir que tú partes de una tradición afro y de repente se mezcla con una mesoamericana y salen unas rayas. Sí, De alguna manera, ¿eh? no, claro, o sea, digamos, ya en la época colonial, ¿verdad? Especialmente en los lugares donde habían estas poblaciones, por ejemplo, digamos, en Costa Rica, a la población afrodescendiente se le encerró en un lugar que se llama la zona de los Pardos, en Cartago. Ahí era donde, digamos, como los que venían de Limón, porque era la costa donde llegaban todos los barcos de esclavos, ¿verdad? Llegaban hasta este lugar. En este lugar, pues hay mestizaje en esta zona de los Paros. De hecho, ahí es donde nace la leyenda de la negrita, porque ahí se supone que Juana, pues sí, digo, el hecho, Juana Pereira, de hecho, Juana Pereira no era indígena, era, Juana Pereira era una mulata, es decir, era de mezcla de blanca y afrodescendiente, eh, que encuentra la negrita, la Virgen de los Ángeles. Eso es una estatua Es una escultura, sí, es la patrona de Costa Rica. Ajá, de piedra. ajá, es de jade en realidad. Sí, es que vamos a ver, eso es un tema sensible en Costa Rica. Vamos a ver, porque la Virgen de los Ángeles es la patrona de nuestro país para los creyentes católicos. O sea, es decir, realmente es como hablar de la Virgen de Guadalupe. O sea, que usted diga que la Virgen de Guadalupe es una leyenda en México y sale fundada ahí, ¿verdad? O sea, mejor pagar un tren, un avión y se va. Aquí con la Virgen de los Ángeles es igual. Bueno, entonces digamos que yo no dije leyendas, yo dijo el acto real del acontecimiento de la aparición de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica fue en una zona de pardos, que así se le llamaban a los negros aquí. En esa zona había mezcla entre indígenas, blancos y pardos, eran negros. En ese lugar, ¿verdad? Nace tradiciones que curiosamente toman como la forma de la creencia de la época, donde se hacen rituales que provienen desde África para la negrita, o sea, para la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Así como los indígenas lo hacían, las comunidades afrodescendientes también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí, había mezcla de conocimiento ancestral entre ambas partes. Eso se mantiene. Eso. Dentro de las comunidades más digamos, en su condición más pequeña, sí. Digamos, por ejemplo, nosotros, Si es público, no. muy, O sea, ¿puedes acceder? No. no, digamos, es muy difícil, de hecho, en la actualidad es muy difícil simplemente llegar a una comunidad indígena y que te digan, ay, sí, esto es como se hace. No, o sea, de hecho, yo siempre, cuando hablamos de esto, siempre les digo, ustedes van a una comunidad indígena y lo que les hacen es el show, es como, ay, sí, qué lindo, y ya.
pero los rituales reales no son abiertos a la gente, ni siquiera a los costarricenses blancos, digamos. Entonces, eso es como un conocimiento que se ha quedado mucho en su comunidad, nada más. Sí, Y está se bien. mantiene. Ujú, ujú. Sí, de hecho ahí en Cartago, sí, yo soy de Cartago, entonces como la zona que más conozco. En Talamanca pasa igual, en el sur pasa igual, pero digamos en Talamanca, en Cartago, en la zona de Turrialba hay un lugar que se llama Tayotic, que es la zona indígena de esa, entre Limón y Cartago, pues porque Cartago colinda con Limón. Em, Hay una zona, ellos, sí, es un pueblo, ¿verdad? Hay una zona que tiene su pueblito, su iglesia, ahí está el párroco y todo el asunto. Casi todos los que viven en ese alrededor de la iglesia son gente mestiza. Y hay un lugar, digamos, hay como una entrada, por decirlo así, al pueblo, donde están las comunidades nativas, donde no puedes entrar. Tienes que pedir permiso al jefe de la aldea, bueno, de la zona. Esa persona te permite o no te permite entrar, dependiendo de quiénes entren, ¿verdad? O para qué. Si sos maestro, profesor, médico, pues obviamente ellos tienen libre acceso. Pero si vos sos un X ahí que no sabes para qué vas a entrar, te pueden decir, no, ¿para qué vas a venir? ¿Verdad? Ellos tienen, Falta. O sea digamos, de día va a la iglesia y por la noche a... sí, ¿Sí? sí. De hecho, mi mejor amigo es sacerdote, curiosamente. Tenemos muchas discusiones al respecto, pero en fin. Y él me cuenta que sí, que él llega, es como cumplir con el papel, ¿no? Es como decir, bueno, ya fui a misa, ya todo el mundo me vio que fui, pero yo regreso a mi casa en el territorio y practico la creencia indígena. O sea, es como una cuestión como de presentación, como, ay, sí, yo soy costarricense y creo en Dios y ya, pero en realidad ellos siguen manteniendo su... Pero no es porque realmente No es es, las dos cosas, no. es porque Es como un es una trámite, imagen pues. pública de algo Exacto. y De hecho, él decía, y a veces él me decía, "Ra, que a veces yo trato de confesar, o sea, jamás dar catecismo ahí, o sea, es como, o yo trato de confesar y no llega nadie, lo que llegan son la comunidad mezclada, los mestizos, que sí tienen y ellos se bautizan y todo, pero ellos no, ellos, a veces es como, tiene mucho conflicto, por ejemplo, bueno, ya estoy entrando en temas escabrosos. perdóname, No, no, tienen mucho conflicto, por ejemplo, la pregunta. con las religiones evangélicas, por ejemplo, que ellos sí han sido un poco más invasivos en su territorio y han llegado a quemarles la iglesia, así como, "No, chao de aquí", y les queman la iglesia. Entonces sí, o sea, no hay una convicción de creencia, no. Digamos, hay lugares en que sí, o sea, en que sí, ya realmente ellos, pues sí, pero, por ejemplo, en Talamanca, no, en Talamanca ellos no, ni siquiera tienen iglesia. ¿Y No. esto va jugando? O... Ha cambiado mucho. Yo pregunto porque sabes. Entonces, Ah, de hecho, eso es algo que hoy, curiosamente, estar en la UNED me ha permitido conocer más. Em, Ha cambiado mucho porque antes, digamos, por ejemplo, esta percepción de la lengua y demás de la conservación de sus tradiciones era un poco todavía como muy tabú, pero en esta época no, o sea, en esta época ya es una cuestión de que ya, digamos, en las clases, en las escuelas, en los cursos universitarios que hay allá, se habla su idioma, ¿verdad? El profesor tiene que estudiar su lengua. Em, Pueden usar su vestimenta, perdón, su vestimenta tradicional, ya no tienen que usar el uniforme, digamos, para las escuelas públicas ni demás, sino que usan su vestimenta tradicional, ¿verdad? Se respeta mucho como eso, pero es algo muy nuevo, muy reciente. Ujú. Son como, entonces la gente joven, digamos, en las universidades ahora es más común encontrarse alumnos de las zonas indígenas que van, estudian y regresan a su comunidad, sí. Ujú. Sí, todavía no hemos logrado que se hagan así como que lleguen a las esferas políticas, pero es poco a poco. Ujú, sí. Ujú. ¿Algo más? ¿No? no te da la cosa. Muchas gracias. Aquí, no sé, si ustedes me dan pelota, salimos a las 10 de la noche hablando, pero
Pero bueno, más bien muchas gracias por acompañarnos y estar aquí y Vale. espero que... Me agradezco. No, yo también estuve muy bueno. Ujú. Gracias. Qué dicha que les gustó, que participaron, que sí.